Y para revisar esto vamos a darle la bienvenida de inmediato a Sivan Gobrin, que es periodista y nos acompaña de Israel para profundizar un poco más acerca de esta situación en este momento. Buenos días, Sivan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sivan, gracias por acompañarnos. Bueno, mencionaba anteriormente el papel también que tiene el ejército en este momento, que se suma a las protestas y la delicada situación con respecto a los aliados de Israel en medio de esta polémica reforma judicial. Ya veíamos incluso una de las críticas de Estados Unidos que expresaba su preocupación. Sí, la verdad que estamos pasando días muy difíciles, luego de que hace 2 días atrás se haya aprobado uno de los puntos de esta reforma o legislación judicial, como le quieran llamar, la cláusula de lo que es la cláusula de razonabilidad. Y como tú muy bien dijiste, ya miles de reservistas voluntarios del ejército firmaron diferentes cartas que no iban a participar en sus actividades como reservistas. Ayer el comandante en jefe del ejército, Herzi Halevi, salió diciendo que esto es una situación muy complicada, porque al final el ejército de Israel nos cuida a todos. Estamos en una situación complicada, con vecinos complicados. Por un lado tenemos a Irán, por otro lado tienes a Hezbollah en el Líbano, tienes a Hamas en la Franja de Gaza, Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina también se está debilitando. Entonces, la verdad que es una situación muy preocupante, tanto internamente como externamente. Y además, Iván, hemos estado viendo lo que tiene que ver con respecto a esta ley de razonabilidad. ¿Cómo afecta esto a los israelíes en cuanto a la práctica política, el día a día? Y además que los críticos han señalado que esto podría llevar a un país más corrupto, incluso además en medio de la preocupación en que se puede ver con respecto a la figura de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, con respecto a que tiene abiertas varias investigaciones por corrupción. Hay que dejar claro primero que en Israel no existe una constitución, y para mí personalmente creo que ese es el problema principal. Al no haber constitución, el poder legislativo, que es la Knesset, el Parlamento israelí, en el momento en que pasan leyes, que se votan leyes, necesita una contraparte, necesita alguien que supervise, que no se digamos, pasen leyes que se contrapongan a las leyes fundamentales, que serían como una especie de constitución, que no haya leyes corruptas, como tú dijiste, o sea, que haya un balance. Y ese es el rol de la Corte Suprema. Que esto no pasa todo el tiempo, ¿ya? Pero cuando la Corte Suprema ve que la Knesset, el Parlamento, pasa una ley que podría ser o en contra de las leyes fundamentales, o algo corrupto, o algo que no es razonable, aplica la cláusula de razonabilidad y veta esa ley. Entonces tú, en el momento en que eliminas la cláusula de razonabilidad, no tienes ninguna contraparte para que la Knesset se adhiera a legislar leyes que no vayan en contra del país, o que no sean corruptas, o que no afecten a los ciudadanos de forma negativa. Además, Iván, el papel que ha tenido también los ultranacionalistas, los ultrarreligiosos, con el que 64 miembros votaron por esta ley. La oposición no votó por esta ley. ¿Qué tan significativo puede ser esto, que fue una poca mayoría, una mayoría mínima con respecto a los 120 miembros que tiene el Parlamento? Y el giro además, a la derecha, al ultranacionalismo en Israel. A ver, lo que pasa es que nosotros acá, con este régimen parlamentario, como tú dijiste, tenemos un parlamento de 120 puestos. Quien gobierna es una coalición que necesita la mitad más uno, o sea, 61 puestos, 61 diputados, ¿ok? Entonces, con la coalición entre el partido del Likud del Netanyahu y los otros partidos como ultranacionalistas, los partidos ortodoxos que forman la coalición con el primer ministro, tienen 64 bancas, ¿ok? A pesar de, o sea, es muy difícil que haya una mayoría absoluta después de las elecciones. En general, sí, el partido que gana las elecciones no llega a 61 por sí solo y tiene que entrar a negociar coalición con otros partidos para llegar al 60 más 1. Entonces no es una mayoría mínima, o sea, es la mayoría que hay en el Parlamento, y es la coalición, y eso conforma la coalición, y todos votaron a favor. Y como tú dijiste, en este caso la oposición tomó la decisión de ni siquiera presentarse a votar, o sea, no presentarse a votar, sino que no votar, por obviamente un tema de protesta y no estar de acuerdo que ni siquiera se esté legislando este punto.
Bueno, Iván, en definitiva esto parece que incluso apenas empieza. Es la primera ley que se aprueba, pero ya desde que se mencionaba una reforma judicial ya había creado mucho caos y tensión en Israel. Gracias, Iván, por acompañarnos. Muchas gracias. Espero la próxima tener mejores noticias.